Hola Expeeder, yo soy Daniela, tu coach de innovación. En esta cápsula, nuestro líder de innovación, Fabián Noyola, nos va a explicar acerca de la metodología Organizaciones Exponenciales, en la cual podemos aprender muchas maneras de potenciar todo nuestro talento dentro de la organización para lograr un crecimiento exponencial. Comencemos. La tecnología está cambiando el mundo. Has escuchado muchísimo de cómo ha estado avanzando esta tecnología. Hemos escuchado, por ejemplo, la parte de drones. Estaba escuchando hace poco que ya tenemos drones que son capaces de cargar un contenedor. Imagínate cómo cambiaría la logística cuando esto se masifique. Drones que pueden transportar contenedores completos. Ya no necesitaríamos estos puertos a lo mejor. Vemos la parte de inteligencia artificial, también con un poquito de miedo de cómo está abarcando todas las industrias. Por ahí escuchaba a alguien que decía que la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, te va a quitar el trabajo otro humano que sepa utilizar la inteligencia artificial. Y lo importante es cómo estamos reaccionando ante estos cambios, cómo estamos afrontando lo que está pasando en cuanto a tecnología, en cuanto a startups, en cuanto al cambio tan vertiginoso que estamos viendo en el mundo. Algo que quiero que, uno de los mensajes más fuertes de esta pequeña masterclass es que no debemos quedarnos quietos. Aunque la tecnología parece que está muy lejos, aunque parece que todo esto de los drones, inteligencia artificial está pasando quizás en Estados Unidos, en Europa, nos quedamos a veces tranquilos de que a lo mejor en Latinoamérica no va a llegar tan rápido, pero el cambio está ahí. Y quiero atarlo a este ejemplo, no sé si has visto este experimento donde ponen a una rana en un caso de agua. Si calentaras el agua de forma muy rápida, la rana se da cuenta y saltaría. Pero ¿qué pasa si incrementas muy poco a poco esta temperatura? La rana se va adaptando, la rana piensa que no hay un cambio, hasta que el cambio es tan grande que la rana muere. Que no nos pase lo que le pasó a esta rana. Y antes de que me digas algo o me acuses con Greenpeace, ninguna rana fue lastimada en la creación de este video. Es simplemente para dejar bien en claro esto. Tenemos que movernos. No nos quedemos quietos, no nos quedemos simplemente esperando que la temperatura aumente. Tenemos que dar ese salto. Démoslo antes de que sea demasiado tarde. Mi nombre es Fabián Noyola, soy el líder de innovación de XPD Group y el día de hoy les voy a compartir este tema de organizaciones exponenciales, que es un tema que me apasiona, un tema que vengo estudiando ya desde hace algunos años y he podido apoyar a algunas empresas, startups, en cómo implementar este modelo. Pero antes de entrar al tema de los 11 atributos y qué es lo que hace, qué es una empresa exponencial y todo esto, quiero que empecemos a entender qué es lo que estamos viviendo alrededor de la tecnología, qué es lo que está pasando en el mundo y cómo nos afecta directamente como XPD. Hay una frase que me encanta de este autor que se llama David Rose, que dice que cualquier compañía que es diseñada para el siglo XX está destinada al fracaso en el siglo XXI. La realidad es que la mayoría de las organizaciones están diseñadas para el siglo pasado. ¿A qué me refiero con esto? Eh, la estructura tradicional de la organización es típicamente muy jerárquica. De hecho, viene mucho de la parte como militar, de cómo se siguen órdenes, todo está enfocado en eficiencia, en algo que se puede predecir, pero vivimos en tiempos en donde no podemos predecir absolutamente nada. Entonces, esto se vuelve un poquito obsoleto. Este tipo de organizaciones no tienen innovación, son intolerantes al riesgo, vamos a hablar mucho de eso hoy, son un poco lentas y están diseñadas para no confiar. Tenemos que romper esos hilos, tenemos que volvernos muy ágiles para evitar que nos pase lo que le pasó a esos dinosaurios, ¿no? Le vamos a llamar así a estas empresas de antes, que son muy grandes, muy pesadas, son lentas, y ya vimos lo que pasó con los dinosaurios, ¿no? Se extinguieron. Pero los mamíferos más pequeños, más ágiles, sobrevivieron y nos hicieron evolucionar a lo que somos el día de hoy. Así que vamos a enfocarnos en entender cuáles habilidades, cuáles herramientas tenemos que traer a nuestra organización para evitar este escenario tan trágico. Así que vamos a empezar a definir, el tema se llama organizaciones exponenciales, pero ¿de dónde viene? Todo viene de lo que le llamamos tecnologías exponenciales. Y me encantaría leerlos en el chat. Si alguien ha escuchado este término, ¿qué viene a la mente cuando escuchas tecnologías exponenciales? Te leo. Acá vamos viendo, voy leyendo mientras sus reacciones, Sin googlear. sin googlear.
sin preguntarle a ChatGPT, ¿qué viene a la mente cuando escuchas tecnologías exponenciales? Algo rápido, algo que tiene un exposure externo, que va en aumento, que va creciendo. Redes sociales es una tecnología exponencial. Los top de tecnología, que es escalable, software as a service, comparten por acá. Todo esto que le llamamos tecnologías exponenciales son estas tecnologías que están viendo en pantalla. Exponencial, ahorita explico el término exponencial, pero las tecnologías exponenciales son estas que estás viendo en pantalla. Impresión 3D, inteligencia artificial, blockchain, biotecnología, realidad virtual, realidad aumentada, drones, energía solar, computación cuántica, nanotecnología, vehículos autónomos y robótica. Todas estas son tecnologías exponenciales. En la historia de la humanidad teníamos inventos que cambiaban radicalmente el cómo funcionaba la sociedad, como la invención de la máquina de vapor o de la electricidad o de la computación. Hoy tenemos todas estas tecnologías que pueden cambiar la sociedad sucediendo al mismo tiempo. Es algo completamente loco. Ahorita te voy a dar un poquito más de datos en ese sentido, pero para que te des una idea, Amazon actualmente está utilizando más de 200,000 robots en sus almacenes y con eso puede traducir el tiempo de envío en un clic de horas a minutos. Se estima también que el mercado de drones en temas de logística va a crecer algo así como 12 billones para el siguiente año y se están utilizando muchísimo en las entregas de última milla en menos de 30 minutos. Camiones autónomos, se espera que puedan reducir en 40% los costos operativos de transporte. ¿Qué más tengo por acá? En temas de blockchain, Maersk e IBM lanzaron un proyecto que se llama TradeLens y ellos ahorita tienen más de 500 millones de envío ya registrados en este blockchain, haciendo transacciones más seguras, con un seguimiento mucho más específico y la tecnología avanza y avanza. En temas de inteligencia artificial, esto me voló la cabeza. La inteligencia artificial en logística está proyectado que va a haber una valoración hasta de 1.3 trillones de dólares, donde la mayor parte va a provenir de la personalización en el servicio al cliente y otra parte en la optimización de las cadenas de valor, solamente utilizando inteligencia artificial. Entonces, el mundo está cambiando mucho más rápido de lo que crees. Si hablamos incluso de computación cuántica, una computadora cuántica puede resolver en un segundo lo que a la computadora más potente que conocemos hoy con la tecnología tradicional resolvería en 10 años. Imagínate ese salto en tecnología. Estamos viviendo momentos históricos muy, muy locos, pero también vivimos en la época de la oportunidad. Nunca había habido más acceso a la información, a recursos, a poder hacer más de forma más sencilla. Ahora tenemos acceso a inteligencia artificial que antes era muy, muy difícil. Y solo para que vayas entendiendo y te vaya cayendo el 20 de dónde estamos, este señor es un futurólogo que se llama Ray Kurzweil. Este señor dice que en los próximos 100 años no vamos a experimentar 100 años de progreso, vamos a experimentar algo así como 20,000 años de progreso. Ni siquiera nos lo podemos imaginar. Y la cosa es que no nada más es una tecnología avanzando, van avanzando todas estas al mismo tiempo, se van conectando y el crecimiento ni siquiera lo podemos imaginar. Este señor dice, tiene una teoría muy loca que dice que en 2040 la tecnología va a estar tan avanzada que vas a tener que decidir si vas a conectar tu cerebro al Internet o te vas a quedar como un humano obsoleto. ¿Tú qué harías? ¿O qué decidirías para tus hijos? Muy bien. Siguiente concepto. Este es bien importante. Hoy no vamos a hablar solamente de tecnología ni de herramientas, vamos a hablar también de mentalidad. Y uno de los mindsets, de las formas de ver el mundo que deben tener los líderes el día de hoy, es una mentalidad de abundancia. Nunca habíamos vivido en una época tan abundante. Tenemos infinidad de recursos en arte, en energía, en salud, en recursos en general. Nunca había vivido tanto el ser humano. A pesar de que parece que hay pobreza, tenemos cada vez menos pobres, tenemos cada vez más abundancia y el mundo está lleno de oportunidades. Te comparto una anécdota de una startup que me tocó asesorar hace poco. Ellos tenían un negocio donde ellos compraban autos chocados, los arreglaban y luego los vendían y ahí sacaban un margen. Y llegó un momento en el que ellos estaban topados. Llegaron conmigo pidiendo asesoría y me decían que solamente tenían capital para comprar 2 automóviles a la vez. Entonces estaban con ese límite.
La mentalidad de abundancia es preguntarte, ¿cómo puedo cambiar esto que parece un cuello de botella, algo que parece que me está limitando? ¿Cómo le doy la vuelta, volteando a ver la abundancia que hay allá afuera? Ellos estaban tratando de financiar su negocio solamente con su dinero. ¿Qué fue lo que hicimos? Voltear a ver la abundancia de dinero que hay allá afuera. Y terminaron creando un mecanismo de inversión donde la gente aportaba para arreglar estos autos, para comprarlos, y les daba mucho más rendimiento que en un banco, e incluso les daban un precio mucho más bajo si quisieran comprar el auto. Entonces, hay una abundancia de dinero allá afuera. ¿Cómo la puedo aprovechar? ¿Cómo puedo cambiar el modelo de negocio para que no sea yo y no me quede en ese cuello de botella? ¿Y de dónde viene este término exponencial? ¿De dónde viene la exponencialidad? Viene de la ley de este señor que se llama Moore, probablemente lo has escuchado. Tiene esta ley que dice que cada año y medio más o menos la potencia de las computadoras y el poder de procesamiento se duplica. Entonces, esta ley ha sido verdad desde 1958 y ha continuado por más de 50 años. O sea, cada año y medio más o menos el poder de computación se duplica y luego se duplica y se duplica y se duplica hasta el punto en donde estamos hoy. No se ha detenido. Y justamente esta ley crea esta gráfica que seguramente ubicas muy bien, que es este crecimiento exponencial, esta curva en forma de U. Por eso se les llama a estas tecnologías exponenciales, porque tienen este crecimiento. Este crecimiento simplemente se va duplicando cada cierto tiempo y crea de esta forma. En XPD tratamos de ser también una compañía exponencial, por eso también el foco en metas, el foco en hacer mejor las cosas cada vez, porque el crecimiento exponencial es algo que no entendemos, es algo que no nos viene de manera natural a los humanos, y ahora te lo voy a demostrar. El ser humano no entiende la exponencialidad. Estamos muy programados, estamos diseñados para hacer todo lineal. El tiempo lo percibimos lineal, el cómo avanzamos lo percibimos lineal. Y para darte un ejemplo, este ejemplo me encanta. Si tienes allá a la mano una hoja de papel, o puede ser una hoja de papel imaginaria, pero imagínate que esa hoja de papel mide 0.13 milímetros, una cosa así. Si la doblas a la mitad, el ancho de ese papel ahora sería 0.26 milímetros, ¿no? Ahora, si lo vuelves a doblar a la mitad, eso se va a multiplicar por 2 y así vas, ¿no? Pregunta para ti, y me encantaría que pusieras en el chat la primero que venga a tu mente, solamente para dejar en claro que no entendemos la exponencialidad. Si yo te pido que, imagínate que se pudiera, ¿no? Que rompemos las leyes de la física, y te pidiera que doblaras ese papel 50 veces a la mitad, ¿qué tan ancho crees que quedaría ese papel? Leo tu respuesta en el chat. 50 veces. Y doble ese papel 50 veces a la mitad, ¿qué tan ancho sería ese papel? Muy ancho. Pongan ahí una medida. El ancho de un auto, del universo. A lo mejor no se puede físicamente doblar más de 42, Daniela, pero imagínate que se pudiera y que justamente el papel mide 0.13 milímetros. ¿Qué tan ancho sería? ¿Del ancho de aquí a la luna? Ok, ya veo sus respuestas. Me encanta, me encanta. Vamos a descubrirlo juntos. Si yo doblara 13 veces ese papel a la mitad, el ancho sería 1 metro. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Tranquilo. Si lo doblara 20 veces, sería del tamaño de un campo de fútbol. Si lo doblara 38 veces, sería en la distancia de una vuelta alrededor de la Tierra. Y si lo doblo 50 veces, sería la distancia de la Tierra al Sol. ¿Qué tan cerca estuviste? ¿Qué tan lejos estuviste en lo que te imaginaste? Esto es crecimiento exponencial. Al principio, la curva parece que no despega y de repente, ¡pum!, se aleja, de repente se va. Y justo por eso es tan importante que tomemos acción hoy. Ahorita que parece que todo está tranquilo, que no ha despegado, que no hay una disrupción, hay que tomar acción porque de repente esa curva es engañosa y despega. Entonces, la tecnología es exponencial. Aquí vemos esta curva exponencial de la tecnología, pero nosotros como humanos no lo somos. Nosotros como humanos estamos limitados y ni siquiera nos podemos imaginar este crecimiento, no es algo natural.
Quizás lo más cercano a la naturaleza es cómo se esparcen los virus. Por eso tuvimos una pandemia por ahí. Y entonces vamos conectando. Ya entendimos el término exponencial, ya entendimos la parte de la tecnología. Y la gran pregunta de dónde viene toda esta metodología y estas herramientas es la pregunta que se hizo el autor del libro es, ¿puede un negocio escalar tan rápido como la tecnología? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Algunos datos para demostrar que sí. Estás viendo en pantalla una gráfica de cuánto tiempo le tomó a ciertas plataformas llegar a 1 millón de usuarios. Aquí tenemos el récord de ChatGPT con 5 días. Si te fijas, este crecimiento que estás viendo ahí es un crecimiento exponencial. Está volteado, pero es un crecimiento exponencial. Y esto fue hace poquito. Lo acaban de superar. Ahora con Threads, este intento de Twitter de Meta, que quién sabe qué pasó con él, pero tiene un récord de que lograron ese millón de usuarios en menos de un día. En 1 hora lograron ese millón de usuarios. Imagínate esto. La escalabilidad en los negocios es posible al mismo ritmo que la tecnología. Y justamente a raíz de esta pregunta, el autor de la metodología que te voy a enseñar el día de hoy se puso a identificar qué tienen estas empresas, un Netflix, un Facebook, un Spotify, qué características las hacen diferentes y hacen que tengan este crecimiento exponencial. Ahorita vamos para allá. Solo no quiero que se te olvide esto. Lo exponencial, la tecnología, el tiempo en el que estamos viviendo, no lo entendemos. No alcanzamos a percibir como seres humanos sin esta mentalidad nueva qué tan rápido crece esto. Y un ejemplo es lo que sucede con el bambú chino. El bambú chino, sí, es muy engañoso, como las curvas exponenciales. Si lo plantas y durante los primeros 5 años parece que no hay nada, parece que no está pasando nada debajo de la tierra. Y de repente, las últimas 5 semanas crece 25 metros. Ese es un crecimiento exponencial y esa es la forma en que la tecnología está avanzando. Entonces, tomemos acción y sigamos avanzando. Historias de terror de empresas lineales contra empresas exponenciales. Todos se acuerdan, por supuesto, este es uno de los ejemplos del libro que creo que han escuchado más veces. La empresa Kodak. Kodak en 1996 valía 28 billones de dólares, tenía 140,000 empleados, se dedicaban a esta parte de las fotografías, a revelar fotografías, vendían los rollos, todo el proceso de revelado, etc. Y en 2012 están en bancarrota con 17,000 empleados. ¿Qué pasó ahí? Llegó la cámara digital. La historia de terror es que cuenta la leyenda que la primera cámara digital había sido inventada en los laboratorios de Kodak. La tenían ahí arrumbada en el escritorio en el cajón de un escritorio. Y fue la misma organización que al ver este potencial de una cámara digital dijo, pues no, es que si hacemos esto, vamos a destruir el modelo de negocio actual. Todo lo que tenemos se va a destruir, se va a romper. Mejor guárdala, mejor no la saques. Y justamente esto es lo que los lleva a la quiebra. El no apostarle por algo nuevo, el no apostar por algo diferente, el no apostar por algo loco. Esta fuerza dentro de la organización que repele estos cambios, que se quiere quedar con el asís de las cosas, le llamamos el sistema inmune. Y vamos a hablar mucho de esto porque es una de las cosas que más pasa en la industria. Y luego llega un Instagram bien interesante porque en este proceso a Kodak se le olvida que su negocio no es revelar fotografías, su negocio es preservar memorias. Y entonces llega un competidor digital diferente, llega un Instagram, y lo interesante es que Instagram como empresa exponencial estaba valuado en 2012 en $1 billón, o sea, 1,000 millones de dólares, con solamente 13 empleados. Imagínate el valor, la productividad por empleado, es algo brutal. Y esto es una empresa exponencial. Muchos se burlaban de Facebook cuando hicieron esta compra por $1 billón y pues hoy nadie se ríe, ¿no? Hoy está valuado Instagram en 100 billones de dólares. Así que cuidemos mucho ese sistema inmune de la organización. Básicamente, esta respuesta como de, es que así siempre lo hemos hecho, esta respuesta de ahogar algo nuevo, algo diferente, algo loco, tenemos que cuidarlo porque es la razón por la que las empresas desaparecen. Otro ejemplo, Marriott, probablemente ubicas esta cadena de hoteles.
Ahorita está valuado en algo así como 50 billones con todos los activos que tiene. Pero si ellos hubieran lanzado Airbnb, TripAdvisor y Booking, valdrían de 5 a 10 veces más hoy. ¿Y por qué te digo que si los habrían lanzado ellos? Porque esas ideas, Airbnb, TripAdvisor y Booking, estaban ya definidas desde antes que aparecieran estas empresas y las habían definido en Marriott, pero no les dieron seguimiento, las ahogaron. Entonces, ¿qué oportunidades nos estamos perdiendo desde XPD Global o en nuestros equipos simplemente por hacerle caso a este sistema inmune? Y aquí te dejo en pantalla una recopilación de las respuestas típicas del sistema inmune de las organizaciones. A ver si has escuchado alguna. Tal vez a lo mejor has escuchado una en tu carrera en XPD. Nunca lo hemos hecho, ya lo intentamos. Es un cambio muy radical, muy visionario. Revisa a ver si encuentras alguna de estas. Hay que tener cuidado con esto porque históricamente esta aversión al cambio, esta aversión a hacer algo diferente es lo que mata a las empresas. Me gusta la respuesta de Vero. Dice que en XPD no lo ha escuchado, pero en EP tal vez, ¿no? Eso es evolución. Vamos, equipo. Genial. Muy bien. Ahora sí, con esto vamos a hablar un poquito de cómo se va aplicando. Ya te volé la cabeza un poquito con cómo está creciendo la tecnología, cómo como seres humanos nos cuesta trabajo. Ahora sí, ¿cómo lo aterrizamos? ¿Cómo lo aterrizo a mi equipo? ¿Cómo lo aterrizo a XPD? Y a mí mismo, porque estos atributos, además de aplicar para una empresa, también aplican a ti como profesionista. Entonces, bien, bien interesante. Bien. Ejercicio para ti. 2 fotografías. La fotografía de la izquierda es la Quinta Avenida de Nueva York en 1900. En la de la derecha es la misma Quinta Avenida de Nueva York 13 años después. ¿Qué diferencias notas entre una y otra? Te dejo algunos segundos para que afines tu vista. La fotografía de la izquierda vemos solamente un automóvil. En la fotografía de la derecha vemos solamente automóviles 13 años después. Por ahí dicen que hay un caballo escondido. Yo nunca lo he visto. Tal vez tengo que aumentar la graduación de mis lentes. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó entre 1900 y 1913 para que hubiera este cambio? ¿Qué crees que haya sucedido entre 1900 y 1913? ¿Por qué tenemos de repente todo lleno de automóviles y no tenemos ya caballos? Por acá dice George, revolución industrial, evolución. Industria. Por acá me decían, llega Henry Ford también. Algo bien importante. La tecnología del automóvil existía incluso antes de 1900. Pero no fue hasta 1913 que se popularizó. ¿Qué pasó ahí? Lo que quiero que te lleves de esta imagen es que la tecnología por sí sola no es suficiente para crear un impacto. Lo que sucedió entre 1900 y 1913 es que llegó el señor Henry Ford y lo que hizo fue ajustar el precio de un automóvil a lo que te costaría una carroza con caballos. Los puso al mismo precio, de tal forma que la adopción fuera más sencilla. Una persona sería tonta en seguir comprando caballos si tiene la posibilidad de comprar un auto. Y entonces, este modelo de negocio es clave para que la tecnología se aproveche al 100%. La tecnología por sí sola no es suficiente. Decir que vamos a utilizar inteligencia artificial no es suficiente. La clave está en cómo lo uno al modelo de negocio y cómo hacemos que funcione de una forma que nos permita que nuestros clientes lo adopten y que sea algo atractivo. Así que ahora sí, vamos a hablar de la metodología en sí, de organizaciones exponenciales. Aquí puedes ver algunos logos de algunas empresas que cumplen con esas características. Probablemente conoces un par. Y vamos a definir una organización exponencial. De cariño les decimos EXOs, de Exponential Organization. ¿Pero qué es una EXO? Básicamente es una empresa que está enfocada en propósito, que es ágil, escalable y que usa tecnologías acelerantes o tecnologías exponenciales
para digitalizar, desmaterializar, democratizar y demonetizar sus productos y servicios, resultando en un performance 10 veces más grande que sus competidores. ¿A qué se refiere con esto de digitalizar, desmaterializar, etcétera? Conforme llega la era de las computadoras, lo que era físico, por ejemplo, las fotografías de Kodak, de repente ya no son físicas, ya son digitales. Y entonces algo que se desmaterializan completamente, más gente lo empieza a adoptar. Y entonces el problema anterior que tenían las fotografías que revelábamos era que teníamos un espacio limitado de fotografías que podíamos tomar con el rollo y que llevábamos a revelar. Ahora el problema cambia completamente. El problema es totalmente diferente. Ahora el costo de tomar una fotografía con tu celular es prácticamente cero. Y ahora el problema es cómo administro los miles de fotografías y selfies que me tomé. El problema cambia radicalmente. Hay que adaptarse a esto y hay que buscar cómo está cambiando. En logística no es excepción. Un poquito más de datos para que se convenzan de que conviene ser una organización exponencial. Están viendo las 10 empresas de arriba y las 10 empresas de abajo del Fortune 100, este índice de inversión de las empresas más grandes del mundo, el Fortune 100. Del lado izquierdo ves a las empresas que cumplen con estas características exponenciales, y las de la derecha son las que no lo cumplen tanto. ¿Cuál es la diferencia? Un poquito de números. En cuanto a revenue, son 2.6 veces mejores. En cuanto a rentabilidad, 6.4 veces mejores. En cuanto a utilizar sus recursos, son 10.9 veces mejores. Y en cuanto a la parte de retorno a los inversionistas, son 40 veces superiores a las empresas tradicionales. Entonces, no hay duda de que nos conviene ser una organización exponencial. Y además el impacto que podemos tener allá afuera es brutalmente mayor. Este es el modelo de organizaciones exponenciales. Te lo voy a explicar. Vamos a ir de uno por uno. Te voy a dar ejemplos. Bien importante. Este modelo, lo que hizo el autor Salim Ismail fue estudiar estas empresas exponenciales como Facebook, Uber, Airbnb. Identificó 11 características que las hacen únicas y especiales. Y ahora el reto es cómo nos traemos esas características a Expedia o a nuestros equipos o a nuestros productos para que sean exponenciales también. Así que vamos a arrancar. Este modelo está dividido en el atributo principal, que es el del propósito. Ahorita vamos a hablar de él. Y tenemos este diagrama del cerebro. De un lado tenemos los atributos que hacen el acrónimo SCALE y del otro lado los de IDEAS, y vamos a explicar de uno por uno. Reto para ti. Si puedes, toma nota y ve identificando qué atributos tenemos fuertes en Expedia, en nuestros equipos incluso, y qué atributos a lo mejor nos faltan más dedicarle energía y dedicarle tiempo. Algo importante de por qué estamos haciendo esta masterclass es que, si bien ya dimos una pasada con esta metodología a la organización, queremos ir más profundo todavía. Y necesitamos también que nos ayudes a identificar cuáles son las áreas donde todavía tenemos oportunidades. Entonces, queremos que nos ayudes en esta misión también. De los 11 atributos, solamente hay un atributo que es mandatorio para cualquier organización. Los demás pueden utilizarse como si fueran un traje a la medida, como si pudieras elegir algunos de acuerdo a tu industria, de acuerdo al propósito de la organización, de acuerdo a la estrategia. Pero el que no puede faltar es el MTP, en inglés Massive Transformative Purpose, o en español Propósito Transformador Masivo. Y te voy a contar una pequeña historia. Probablemente conoces este producto, sobre todo si has pisado uno en la oscuridad. Ese dolor nunca se olvida. Lego no siempre fue del tamaño ni ha tenido el éxito que tiene el día de hoy. En 2003 estuvieron al borde de la quiebra. Tenían una deuda de algo así como $240 millones. Estaban en bancarrota inminente. Y en ese entonces, un consultor que se llamaba Jürgen Big Knudstorp, le voy a decir Jorge para hacerlo más simple, que los nombres de Dinamarca son un poquito difíciles. Lo ponen como CEO a sus 34 años, de forma muy repentina y muy sorpresiva para muchos en Lego. Y lo primero que hizo, por supuesto, fue reducir costos. Se había dado cuenta que Lego se había diversificado demasiado. Tenían
estaban vendiendo ropa, juguetes diferentes, videojuegos, tenían parques de diversiones. Y de repente, lo primero que hice fue reducir todos estos productos al 50%. Pero sabía que solamente recortar costos, pues no iba a ser la cura de todo esto. ¿Qué fue lo que hizo? Regresó a escuchar a sus clientes, regresó a escuchar qué era lo que hacía único y diferente al Lego. Empezó a ver a los niños jugar con los bloques, empezó a ver adultos jugando y ayudó a recordar al Lego que su esencia no era dominar el mundo ni tener miles de productos, su esencia era fomentar la creatividad y la innovación, darles una herramienta a esos niños para que pudieran construir algo desde cero, darles este sentimiento maravilloso de construir algo. Básicamente recordaron que para ellos el negocio, lo que estaban haciendo, se trataba de inspirar y desarrollar a los constructores del mañana. El propósito de una organización es aquello que nos permite contagiar a clientes, proveedores, a gente que trabaja con nosotros para emocionarlos y crear juntos una misión como para dejar una huella en el mundo, para hacer un cambio positivo, para que contribuyan en este sueño. Y esto es algo que como organización tenemos que darle a todos, ¿no? Tanto a clientes, proveedores y a gente que trabaja con nosotros. El propósito es de esas cosas que dejamos a veces muy de lado, sobre todo las empresas muchas veces se enfocan solamente en rentabilidad, pero también hay esta parte de impacto, también hay esta parte de propósito que es muy importante. Aquí una frase de Sir Richard Branson: si los sueños de tu compañía no te asustan, son muy pequeños. Y si bien en XPD tenemos un propósito, ¿alguien se lo sabe? ¿Sabe el propósito de XPD? Igual déjenmelo en el chat si alguien se acuerda. Es bien importante entender que ese propósito hay que bajarlo a nuestros equipos, y no solamente a nuestros equipos, sino también nosotros. La gran pregunta es, ¿cómo mi propósito personal está conectando con el propósito de la empresa? Si tú logras conectar el propósito de tu propósito o el propósito de la gente de tu equipo con el propósito de la empresa, vas a entrar en un espacio de creatividad ilimitada, de energía ilimitada y de plenitud también para la gente que está ahí. Entonces, esto es una responsabilidad compartida, no nada más que tengamos esa frase tan bonita de Connecting Minds to Move the World, sino cómo aterriza mi equipo y cómo aterriza conmigo como persona. Y uno de los retos más importantes que voy a dejarte el día de hoy es que si no has definido tu propósito todavía de forma personal como líder, tienes que hacerlo. Es una de las cosas que creo que te va a traer más felicidad y más éxito a nivel profesional. Rapidísimo, características del MTP. Es masivo, es decir, que queremos inspirar no nada más a ti y a tu equipo, si es posible, el mundo. Es emocional, es algo que nos debe emocionar, que nos debe conectar con esta parte nos debe energizar. A veces está conectado con dolor o con felicidad también. Ese propósito debe ser algo que te lleve a comprometerte por lo menos durante los próximos 10 años. De hecho, tu propósito debería ser algo que no logres en tu vida y que necesites más personas para lograrlo. Te da un foco, te da algo a qué apuntarle. Y algo bien importante también es que se vuelve uno de los filtros más importantes en estrategia y en tomas de decisiones para ti y para la organización. Imagínate qué sencillo tener ese propósito bien definido y cuando llega un nuevo proyecto, un nuevo cliente, algo que tengas que decidir sí o no, pasarlo por este filtro. Y si conecta con el propósito, adelante. Y si no, pues ¿qué le cambio, no? Y finalmente debe sentirse auténtico para ti, debe ser algo que te conecte, debe ser con tus palabras. Y también debe ser algo fácil de recordar y de compartir. Ejemplos rápidos de MTP, de propósitos: el de Google, organizar la información del mundo. Si te fijas, Google no dice qué hace ni cómo lo hace, simplemente es una misión, es algo que pues cualquiera que esté en Computer Science va a querer trabajar ahí, ¿no? Quizás uno de mis favoritos es el del Hospital de Niños de Boston. Su propósito dice: hasta que todos los niños estén bien. Imagínate el poder de un propósito como ese. Si yo fuera pediatra y estuviera en Boston, definitivamente querría trabajar ahí. Si tengo hijos y estoy por allá, por supuesto que voy a llevar a mis hijos ahí. ¿Cómo estás conectando con esta parte emocional? ¿Cómo estás compartiendo esta misión tan grande con el mundo?
Y te comparto el mío, porque el propósito no nada más es el de la compañía, sino de ti como profesionista, cómo conecta. El mío es inspirar a otros a que alcancen su potencial para que juntos podamos crear un gran impacto positivo en el mundo. Por eso me encanta enseñar, por eso me ves apasionado y con energía compartiéndote esto, porque creo firmemente que estas herramientas te pueden llevar al siguiente nivel y eso me hace sumamente feliz. Y les tenemos una sorpresa. Con este tema de propósito, lancé el reto a dirección de, bueno, ¿por qué no ayudamos a los talentos a que conecten su propósito personal, que lo descubran y lo conecten con el propósito de la organización para hacerlo todavía mejor? Así que vamos a abrir 2 espacios de talleres. Este taller es un taller de 2 horas y poquito, donde vamos a ponerle frase, vamos a escribir tu propósito, lo vamos a aterrizar y es una dinámica hermosa. Gente lo ha descrito como el mejor regalo que le han hecho. Así que tenemos 2 fechas, el 22 de septiembre a las 8 a.m. y el 27 de septiembre a las 10 a.m., hora Ciudad de México ambos. Ahí está el QR y si me ayudan equipo, ya lo pusieron, que aplicados. En el chat está también la liga para que te registres y vivas esto. Esto es espectacular. Creo que es una de las herramientas de autoconocimiento más poderosas que te puedes llevar y si puedes hacerlo con nosotros, pues qué mejor. Muy bien. Ahí se registran, ahí se va a quedar el link. Sigamos avanzando. Me voy a ir un poquito rápido porque se me va bien rápido el tiempo cuando hablo de esto. Vamos a empezar con los atributos de la derecha que forman el acrónimo SCALE. Estos atributos son los atributos que les llamamos del acceso a la abundancia. Son los atributos o las características de estas empresas que típicamente los hacen escalar y los hacen despegar. Ojo, estos atributos suenan muy sexys y es como de vamos a hacerlo, pero si no tenemos optimizado bien la parte interna, pues lo que vamos a escalar van a ser ineficiencias o vamos a escalar costos, como le pasó a WeWork. Probablemente conoces la historia. Si no has visto la serie que está en Apple TV, es buenísima, pero ellos no se dieron cuenta que estaban teniendo pérdida en cada locación que abrían. Entonces, cuando explotaron y se expandieron, pues también esas deudas y esas pérdidas se fueron expandiendo también de forma exponencial. Entonces, bajo aviso, no hay engaño. Vamos con el primero. El primero es la S de Scale de Staff on Demand, en español, personal bajo demanda. ¿De qué se trata este atributo? Básicamente, se trata de entender que el mejor talento del mundo no trabaja para ti ni va a trabajar en XPD. Eso es real. Pero ¿qué tal si tuviéramos la flexibilidad de traernos a estos expertos en un esquema flexible, en un esquema diferente y no bajo una nómina completa? Tendríamos acceso a muchísimo talento también. Y lo interesante también es que este atributo te permite nutrir y que los talentos que ya están en tu equipo aprendan también. Este atributo no nada más es para atraer talento top en el mundo, también se trata de cómo puedo hacerme más flexible. Si necesito más gente en la organización, me hago grande. Si necesito hacerme más pequeño, me hago pequeño a través de subcontratar eh, personal. Hay empresas que lo hacen brutalmente bien, como Uber. Probablemente sepas cómo funciona Uber. Básicamente tiene a los conductores, pero los conductores tienen ese esquema flexible donde ellos deciden qué horas trabajan y cuánto le dedican a esto, ¿no? Entonces, en realidad no son empleados directos, son empleados como staff bajo demanda y esto les permite crecer y hacerse mucho más adaptables, sobre todo cuando llega una pandemia o algo así. Importante, por supuesto, hay temas de regulación, cada vez está más castigada esta parte de la contratación como estos contratos diferentes, así que hay que ponerle ojo, pero esta idea de hacernos más grandes o más pequeños de acuerdo a la demanda es algo que hace muy resilientes a las organizaciones. Otro ejemplo que probablemente has usado, no sé si conoces esta plataforma que se llama Fiverr, es una plataforma de freelancers donde hay muchísima oferta para que te creen un logo, para que te hagan un voiceover de algo. Probablemente en marketing lo utilizan todo el tiempo. Y hay servicios de todo. Estaba viendo que también hay gente que hace inteligencia artificial, análisis de datos. Básicamente puedes contratar un freelancer para un proyecto o por horas. Y este marketplace lo que hace es conectarte a ti como cliente con este talento y puedes acceder a ellos de forma muy, muy barata. Entonces, vale la pena echarle un ojo. Bien.
Siguiente atributo, comunidad y seguidores. Este es uno de los atributos más difíciles, más eh, y también que pasamos por alto. Te voy a poner un par de ejemplos. TED, las charlas TED. Estoy seguro que has visto una charla TED en YouTube o en la página de TED. Y TED empezó como una conferencia tradicional. Tenían miles de invitados, entusiastas, y de repente al dueño se le ocurrió abrirlo a Internet, ¿no? Ahí creció, hubo más espectadores, pero la magia sucedió cuando empezó a aprovechar su comunidad y lanzó lo que le llaman ahora TEDx. Básicamente, TEDx es una licencia donde la gente de la comunidad de TED podía crear sus propios eventos TED, bajo ciertos lineamientos, bajo ciertas reglas, pero esto hizo que explotara de una forma brutal y hoy es una de las marcas de comunicación más fuertes a nivel mundial. Y esto también porque tienen un propósito súper fuerte, que es ideas worth spreading o ideas que vale la pena compartir. Y entonces encuentras a entusiastas y a seguidores que están dispuestos no nada más a consumir, sino también a co-crear contigo. Entonces es, ¿cómo utilizo al grupo de personas que está alrededor de mí para darles una misión? Vamos a co-crear un nuevo producto, vamos a mejorar lo que ya existe, vamos a hacer algo diferente y también mi propósito los va a atraer y va a hacer que convivan conmigo de una forma muy, muy diferente. Otros ejemplos, por ejemplo, XPRIZE, que es uno de estos concursos a nivel mundial bien interesantes. El de este año creo que es para apagar incendios forestales en menos de 10 minutos, una cosa así, un premio de 10 millones de dólares, pero que estos premios ayudan a atraer a la comunidad. O uno de los ejemplos de comunidad más fuertes es Wikipedia, que pues tiene básicamente el conocimiento de la humanidad está ahí y es algo colaborativo. Es como no nada más comparto mi misión, sino que a estas personas que están alrededor de mí les doy una misión y podemos co-crear algo. Hay otras formas diferentes como se ve la comunidad. En Amazon, seguramente cuando vas a comprar algo, ves los reviews, le agradeces a la persona que hizo esto y también tú cuando compras algo dejas tu review para ayudar a otros. Esto es el poder de la comunidad. Y es una de las cosas que hace que una empresa explote y se expanda brutalmente. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo estamos fomentando estas interacciones con la comunidad? ¿Cuál es la función de la comunidad que tenemos en XPD? Desde clientes, proveedores, ¿qué hay más allá de un consumo? ¿Qué hay más allá de un like en una página? ¿Cómo están contribuyendo a ese propósito de conectar mentes para mover el mundo? Y muy rápido te explico esto, que creo que es algo de lo que nos va a servir muchísimo. Tenemos el primer nivel de la comunidad de seguidores, que es un seguidor, ¿no? Es una persona que nos conoce, que tal vez nos compró algo, que le dio un like a la página. Pero luego es cómo ese seguidor me lo traigo a la comunidad, cómo le doy una misión, cómo construimos algo juntos para hacerlo todavía más poderoso. Y luego imagínense qué padre que la gente que contratas es la gente que viene de tu comunidad y luego se pasa staff bajo demanda o personal bajo demanda y luego ya que prueban y que están ahí, pues ya pasan a ser parte del personal base. Pero no hay mejor forma de contratar que asegurándote que esa persona convive con tu propósito y es parte de tu comunidad. Entonces, así es como contratan muchas de estas empresas exponenciales. Y vale la pena, ¿no? Es un filtro que ni la mejor entrevista nos va a dar en esa alineación. Muy bien. Siguiente, algoritmos e inteligencia artificial. Aquí hay muchísimo contenido. Un algoritmo es básicamente cómo aprovecho los datos y cómo los analizo para poder entregar algo más rápido, de forma más eficiente o agregar valor a mi cliente. Casi todas las empresas hacen esto. Hay ejemplos muy sencillos como el de Netflix, donde te da recomendaciones personalizadas en base a tu consumo. Tenemos, por ejemplo, el buscador de Google que hace esta parte del ranking y cómo lo cobra, que es un algoritmo muy eficiente. Ahorita te doy un ejemplo de UPS, pero donde está el foco ahorita y donde tenemos la atención es en la parte de inteligencia artificial. Escuchaba una charla de este señor, no sé si lo conoces, es el CEO de Alphabet o de Google, y dice que la inteligencia artificial va a tener más implicaciones para la humanidad que la electricidad o el fuego. Imagínate eso. Y luego tenemos acá al buen señor Elon Musk, que básicamente dice que si tienes competidores que están utilizando inteligencia artificial y tú no, te van a aplastar. Entonces, estamos en un excelente momento
para tomar acción y ponernos las pilas con todo esto de inteligencia artificial. Es algo que no es opcional. No es opcional. Otro ejemplo de algoritmo es el algoritmo de UPS, creo que se llama Orión. Es un algoritmo que tiene, por aquí venía, 1000 páginas de largo de optimización. Básicamente optimiza rutas y les ahorra entre 300 y 400 millones de dólares al año en combustible simplemente por optimizar esto, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿cómo estamos utilizando toda la data que tenemos de clientes para ser más eficientes, para ahorrar, para dar un mejor servicio, para dar más valor? Y quiero compartirte un pequeño video que no sé si ya hayas visto en algún momento. Voy a dejar de compartir, voy a compartir con sonido. Es un video que yo creo que debe tener unos 3 o 4 años. O sea, esto ya debe estar mucho más avanzado definitivamente. Y lo que vas a ver es una conversación de una persona con la inteligencia artificial de Google. Básicamente lo que le dice, la instrucción que le dan a la inteligencia artificial es que haga una cita en la peluquería, pero básicamente le dice esa instrucción y la inteligencia artificial hace la llamada y la persona que lo atiende ni siquiera se da cuenta que está hablando con un robot. Vamos a verlo. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. That was Brutal, ¿no? Es algo que da miedo, como dicen por allá. Imagínense, o sea, esto fue hace 3 o 4 años. No me quiero imaginar dónde está esto, pero imagínate el futuro donde ya no tengas que llamarle al cliente para darle un estatus y puedas dedicarte a algo más creativo, ¿no? También es súper bonito cómo la inteligencia artificial permite estas tareas que a veces son un poquito tediosas o que nos quitan mucho tiempo, quitarlas del horizonte, pero el reto es cómo me enfoco en hacer algo de mucho más valor que necesita esa creatividad humana. Me da miedo esto por los call centers y todo esto, pero es algo que ya existe. Estamos a nada de que esto sea el estándar de atención al cliente. Entonces, sí da miedo, pero también hay mucho que podemos hacer y cómo lo podemos aprovechar. Genial. También les tengo noticias también. Esta masterclass está llena de noticias emocionantes. Y quiero compartirles un proyecto que hemos estado cocinando con dirección y con algunos de ustedes, líderes. Estamos por lanzar esta iniciativa que se llama AI Labs de XPD, o los laboratorios de inteligencia artificial. Algunos de ustedes estuvieron en este primer intento de comunidad que hicimos y lo estamos llevando al siguiente nivel. ¿De qué se trata? No queremos quedarnos simplemente con vamos a usar ChatGPT y saber qué es inteligencia artificial. Queremos que realmente estas habilidades se desarrollen de forma profunda y que las llevemos a los equipos y a los proyectos más importantes de XPD. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos primero? Nos acercamos con algunos de los líderes que tienen los proyectos de mayor impacto en la organización e identificamos 6 áreas de foco donde la inteligencia artificial nos puede ayudar para llegar a ese siguiente nivel. Aquí los puedes ver, los voy a nombrar muy rápido. El primero es chatbots. Imagínense que tengamos ahí nuestra inteligencia artificial que se llame Expedi o Speedy, y sirva para dar estatus a clientes, preguntar información, cotizar, en esta parte como un tipo ChatGPT para nosotros. En temas de desarrollo de software, hacer estos procesos más rápidos, más automatizados. En temas de data management, limpieza de datos, automatización, reportes, etcétera, etcétera, reducción de errores.
En temas de planeación, cómo hacemos más productivos, la parte de indicadores, definición de metas, también nos podrían ayudar en ese sentido. El tema de compras, desde cómo estamos ahorrando, comprando tarifas, pero también cómo estamos dándole ese valor al cliente, cómo estamos haciendo que el cliente ahorre también y que sea más eficiente. Y por último, la cajita 6 de atracción de negocios, cómo estamos viendo qué está pasando allá afuera en el mercado, cómo estamos analizando los clientes, cómo estamos vendiendo, cómo estamos incluso generando reportes y reportes inteligentes, ¿no? No nada más tener una base de datos como la de Panjiva, sino cómo lo hacemos de forma mucho más óptima y que nos permita pasar a la acción de forma mucho más eficiente. Entonces, identificamos estas 6 áreas tan grandes y lo que queremos y el gran reto es, si a ti te gustaría desarrollarte como especialista, digamos, en inteligencia artificial en alguna de estas áreas, te va a encantar esta opción. Lo que queremos es formar a talentos internos en inteligencia artificial, en desarrollar las habilidades para poder atender los problemas que estás viendo en pantalla y que esto se vuelva parte de tu crecimiento acelerado en XPD. ¿Qué implica? ¿Qué es lo que te vamos a pedir? Lo primero es que tenemos que formarte definitivamente, que entiendas cómo funciona todo esto, que puedas tener las habilidades básicas para resolver alguno de estos retos. La idea es que entres a alguno de los retos que te mostré anteriormente y que te puedas formar, que le dediques tiempo a aprender. Y lo que vamos a hacer es que te vamos a inyectar en uno de los equipos que están teniendo este impacto y la idea es que tú seas este agente de inteligencia artificial, esta persona que empuje a estas soluciones. Por supuesto, si es algo muy complejo, va a ser más fácil traer algo de fuera, pero que ya tengas esa facilidad y ese conocimiento va a ayudar muchísimo. O si es algo más sencillo, que tengas la capacidad de poder arreglarlo de forma rápida. Por supuesto, va a haber un espacio de guía y espacios de mentoría con expertos de inteligencia artificial. Vamos a ser una comunidad, pero la idea es que estos agentes de inteligencia artificial aprendan y se pongan en marcha y entren a los equipos que tienen los proyectos con más impacto en XPD. Esto, por supuesto, va de la mano con una aceleración del plan de carrera. Vamos a dar detalles de esto después, pero también es una forma en que puedes avanzar muchísimo y además estas habilidades están valuadas en el mercado de una forma brutal, así que conviene. Así que acompáñanos a diseñar el futuro de XPD Global. Si te llama la atención, por favor, inscríbete. Ahorita solamente estamos sondeando interés, viendo cuántas personas tenemos interesadas para ir armando grupos y ver cómo vamos a manejar esto. Pero la intención, de nuevo, es formar talentos internos en inteligencia artificial e inyectarlos a las células o a los equipos que tienen este mayor impacto. Si te llama la atención y esto es para ti, regístrate, ahí está el QR y en el chat estamos poniendo el link también. Pueden compartirlo también con sus equipos si les llama la atención y va a haber más detalles pronto. Y me tengo que ir rápido porque nos quedan 10 minutitos, así que avancemos. Muy bien. Activos apalancados. Siguiente atributo. Activos apalancados. Se trata básicamente las empresas exponenciales, en lugar de gastar su dinero y quedarse sin liquidez para obtener un activo puede ser una máquina, computadoras, incluso software, desarrollar algo de software, puede ser todos estos bienes físicos que normalmente tendríamos que pagar para tener acceso a esos beneficios, es cómo puedo acceder a ellos y beneficiarme de ellos sin pagarlos completamente. Básicamente se trata de de rentar en lugar de comprar. Esta es la mentalidad de una organización exponencial y esto es muy importante también para hacernos más ágiles, más pequeños o más grandes. Airbnb son los reyes de esto. Dicen que son la cadena de hospedaje más grande del mundo sin tener activos, sin tener estos lugares, sin tener hoteles, ¿no? Uber es la flotilla de autos más grande del mundo que no tiene autos, ¿no? Esta ironía es lo que los hace exponenciales. O también ejemplos muy sencillos como el de Amazon Web Services. En lugar de tener los servidores ahí en un lugar como los tenemos, todo lo haces a través de Amazon. Ellos te rentan los servidores y básicamente te beneficias a un costo mucho menor que el que fuera tú tener el activo directamente. Importante también, uno de los activos que normalmente no ponemos aquí, pero también es un activo, es el dinero. Entonces también esta parte del apalancamiento financiero puede ser interesante. Bien, y vamos con el último atributo del lado de Scale, que es el de compromiso. Compromiso
es uno de los más divertidos. Se trata de, justamente, ya que tienes una comunidad, ya que tienes gente interactuando, ¿cómo la mantienes comprometida? Básicamente es lo que le llamamos gamification o ludificación. ¿Cómo incentivas este comportamiento? ¿Cómo los enganchas? ¿Cómo los mantienes participando? Duolingo son expertos en esto. No sé si alguno de ustedes ha participado o ha utilizado Duolingo para aprender. El mecanismo de puntos, cómo te mantienen enganchado, cómo te recuerdan estar ahí, es súper interesante. La parte de las competencias funciona muy bien. Estamos por arrancar también la Innovation Cup, que es una competencia también que funciona de forma bien interesante. Y veía un ejemplo de de consumo de electricidad en Europa, donde te llega tu factura de electricidad y te dice cuánto consumiste, pero además te pone cuál es el promedio de consumo en tu colonia y además te pone ahí a la persona que tiene menor consumo o el consumo más eficiente, ¿no? Entonces te ponen ahí a competir de forma indirecta y eso funciona muy bien. Hay muchísimas formas de enganchar a clientes, proveedores, incluso talentos. Esta metodología se llama Octálisis, si quieres echarte un clavado, y tiene como unas ciento y cacho metodologías o actividades para enganchar a los clientes que pueden ser muy, muy interesantes. Y es meterle un poquito en esta parte de juego o hacer algo divertido que normalmente no es divertido. Y se trata de mantener activa la comunidad de la que ya hablamos anteriormente. Y otro ejemplo rápido, por ejemplo, la otra vez estuve viajando, me subí al Uber y me platicaba el conductor que ellos les ponían algunas misiones. Por ejemplo, tienes que completar 15 viajes durante 5 días y les dan un bono, ¿no? Pero dar esta misión, enfocarlos y muy importante, esta parte de gamification o de engagement, se trata de reforzar comportamientos que queremos en nuestra comunidad. Entonces también tiene que ver con el diseño y la experiencia que estamos dando al cliente. Muy bien, déjenme respirar y seguimos. Dicen por ahí que Duolingo te acosa hasta que vuelves. Pues sí, y les funciona. Entonces, aparte es un pajarito bonito, entonces es un stalker así como cute, ¿no? Funciona. Muy bien, vamos con los siguientes 5 atributos. Les voy a pedir si me regalan otros 5 o 10 minutitos para cerrar, pero vamos avanzando. El siguiente atributo, los siguientes atributos tienen que ver con el manejo de la abundancia y son atributos internos, atributos de cómo estamos haciendo las cosas internamente en la organización o en el equipo. El primero es interfaces. Este es uno de los más importantes en la era digital. Básicamente se trata de cómo obtengo información del cliente y cómo le entrego información al cliente. Una interfaz puede ser una aplicación, una página web, una time sensitive app. Puede ser todo esto que tenga cara al cliente, pero puede también ser invisible. Puede ser una API que se conecte a un sistema, obtenga información o dé información de forma invisible. Esto también es una interfaz. El reto aquí es cómo hago mi interfaz para simplificar las cosas al cliente. ¿Cómo hago mi interfaz para que sea intuitiva, para que sea sencilla? Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, el ChatGPT. Antes, todo esto de hacer inteligencia artificial o utilizarla era súper difícil, bien complicado, eran códigos, era programación. Hoy, ChatGPT nos da esta interfaz muy bonita de tipo chat, donde podemos interactuar con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo estamos simplificando esa interacción, ese resultado para nuestro cliente? Y uno de los ejemplos que más me gusta es la interfaz de Airbnb. Solamente te pide muy poquitos datos, a dónde quieres ir, las fechas, cuántas personas, y es lo necesario para empezar a darte recomendaciones. Y de ahí empiezas a filtrar. Pero ¿cómo estamos simplificando este proceso de obtener información del cliente? Y otro ejemplo es Uber en su app. Creo que ya que estás registrado y todo, creo que son 3 clics para pedir un auto. ¿Qué tan eficiente, qué tan sencillo estamos haciéndole esto al cliente y no algo difícil que lo deje a un lado, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos dejado una compra a la mitad o una página web porque está de flojera lo que nos están mostrando o los datos que nos piden? Bien, siguiente, dashboards o tableros de control. Básicamente es cómo estoy obteniendo información, ojo, en tiempo real. La idea es que no pase un mes para que podamos tomar una decisión, sino que diario podamos estar viendo esto. Y bien importante, los tableros de control no son nada más para mostrar indicadores. Eso lo hace cualquiera. Diseña tus tableros de control de tal forma que estén orientados a la toma de una decisión.
Si estoy en marketing y lo que necesito saber es si voy a aumentar el presupuesto de las campañas o voy a crear un anuncio nuevo, enfoco a que mi tablero de control me lleve a tomar esa decisión, a cómo acelera mis decisiones. Este es uno de los atributos que ya empezamos a empujar desde la implementación de los OKRs en la organización. Estamos muy contentos por eso. Pero también importante es que hay tableros de control internos, como estos OKRs y lo que hacemos en Monday, pero también hay tableros de control hacia el cliente. Cómo va el cliente, cuánto se ha ahorrado, cuántos viajes ha hecho, cuántas veces le ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Este tipo de métricos también sirven como una forma de enganchar al cliente y bien importante para la agilidad y toma de decisiones. Siguiente, experimentación. Experimentación es una de esas cosas que en la mayoría de las compañías, sobre todo en Latinoamérica, se dice que se hacen, pero se hacen de una manera no estructurada. Afortunadamente, en XPD hemos estado empujando mucho esta mentalidad de experimentación estructurada, con metodología, que no nada más se trata de decidir, de hacer un experimento porque sí, sino que hacemos hipótesis, tenemos métricos y lo hacemos de una forma ordenada, donde los datos son los que deciden, no tanto la intuición, ¿no? 2 libros recomendadísimos, el método Lean Startup, que por ahí tenemos ya cursos y todo esto, y este de Testing Business Ideas, que es uno que nos encanta también. Si has entrado a alguno de los cursos de innovación, estos son nuestras Biblias y puedes aprender también de forma bastante rápida. ¿De qué se trata? Se trata de convertirte en una organización que aprende constantemente. Y esa es una combinación con este pensamiento de Lean Startup, de fallar, iterar, hacerlo de nuevo y fallar rápido y barato. Y también tener una cultura de cómo estamos tomando el riesgo, cómo estamos digiriendo el fallo. Por ejemplo, Amazon son los reyes de los experimentos. Ellos miden experimentos por día, por mes y por año. Es uno de sus indicadores principales. Y que no pase como le pasó a Cisco, a los de Webex. No sé si te acuerdas de esa marca de videoconferencias. A una de las personas de ahí no le dejaron hacer unos experimentos. Se fue y creó Zoom y todos sabemos cómo terminó esa historia, ¿no? Hablando de aversión al riesgo, tengo un amigo que tiene una empresa donde cuando alguien la riega así de forma monumental, al día siguiente le lleva flores. Imagínate qué bonito estar en una empresa donde no tengas ese miedo a fallar, que puedas arriesgar. Por supuesto, toma responsabilidad de lo que pasó, pero celebramos el error, celebramos el fallo, porque fallar es la única forma de aprender. De eso se trata una organización que aprende y que evoluciona. Autonomía, vamos ya cerrando. Autonomía es una de esos atributos que suenan muy sexys, pero son muy difíciles de aplicar. Se trata de cómo rompemos esa estructura jerárquica y hacemos una estructura plana en células totalmente autónoma, totalmente independiente. Aquí solamente te voy a compartir un ejemplo para los gamers. No sé si hay alguien por ahí que le gusten los videojuegos. Esta empresa se llama Valve y se dedican a hacer videojuegos. Imagínate el grado de autonomía que tienen, que no hay roles, no hay equipos definidos, simplemente la gente está trabajando en los proyectos que existen. Y es tan libre que todos los escritorios tienen ruedas. En el momento en que tú sientes que ya no estás aportando valor al equipo, te llevas tu escritorio y te vas a otro equipo a seguir aportando valor. Imagínate esa flexibilidad y esa autonomía. Y por último, el último atributo, este es uno de los que hacemos también muy bien, tiene que ver con tecnologías sociales. Y ojo, no se trata de redes sociales, se trata de cómo utilizo estas herramientas digitales para comunicarme mejor de forma interna o con mi cliente. Esta es de las más sencillas y más baratas de implementar. Aquí está monday.com, usamos WhatsApp, usamos Teams, usamos Zoom, usamos todo lo de Microsoft. Entonces, es algo que ya estamos haciendo, pero bien importante, esta parte de la comunicación y cómo la hacemos más sencilla de forma interna y externa es vital para seguir avanzando. Esos fueron los 11 atributos. Vamos cerrando. Tengo todavía una misión rápida para ti. Antes de cerrar, conclusiones. Aplicar esta metodología no es sencillo, pero es algo necesario. Sobre todo si queremos seguir empujando a que XPD sea esa empresa exponencial y no nos queremos quedar obsoletos, es algo que tenemos que hacer todo el tiempo. Cuidemos el sistema inmune, cuidemos de no convertirnos en ese sistema inmune.
si estás poniendo una idea o ves que algún compañero está promoviendo algo diferente, algo radical, y de repente escuchas esas respuestas es que ya lo hicimos y no funciona, estas respuestas del sistema inmune, levanta la mano y, oye, ojo, sistema inmune, o puedes, no sé, te tocas la nariz, haces una seña, pero hay que cacharnos cuando estamos comportándonos como este sistema inmune, que es la razón número uno por las que las empresas no crecen como deberían estar creciendo. Y no olvides que todo esto no es nada más tecnología, no es nada más herramientas, requiere un cambio de mindset, una forma diferente de ver al mundo, una mentalidad de abundancia. Se trata de transformar personas también. Así que empuja a tu equipo, empuja a las personas que están alrededor, porque yo sé que juntos vamos a crear algo extraordinario para XPD en los años que vienen.